Bienvenidos a este webinar sobre la ansiedad, que es una condición que padecen, por desgracia, muchos animales. En este webinar vamos a explorar y a ver qué es la ansiedad y cómo podemos nosotros ayudar a los animales que tenemos en casa o con los que trabajamos a superar este problema. En primer lugar, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una emoción que se caracteriza por un estado desagradable de desasosiego interior y a menudo va acompañada de comportamientos nerviosos, como pueden ser que el animal esté caminando de un lado para otro intranquilo, que padezca condiciones somáticas, que tenga tensión muscular, que esté agitado, que padezca agotamiento y que tenga problemas de concentración. Creo que la ansiedad, los estados de ansiedad en general son bastante fáciles de ver si observamos el animal porque tenemos estos componentes de agitación y desasosiego y intranquilidad que tiene el animal en su día a día. Ahora vamos a comparar la ansiedad y el miedo, porque muchas veces se confunden y no son la misma cosa, la ansiedad y el miedo. El miedo es una respuesta a una situación concreta que realmente constituye una amenaza o que lo percibimos como tal. Vamos a pensar que si vamos por la calle y viene hacia nosotros a toda velocidad un auto, un camión, alguien viene hacia nosotros con intención de agredirnos, pues eso realmente nos inspira miedo porque es una situación concreta y realmente constituye una amenaza. La ansiedad, en cambio, es la expectativa de una amenaza futura. Nosotros, igual que los animales, podemos pasar mucho tiempo en la cabeza pensando en ¿y qué pasa si? ¿Y qué pasa si? Normalmente la ansiedad es generalizada y sin motivo concreto. Es una reacción exagerada ante una situación que solo constituye una amenaza a nivel subjetivo. Podemos hacer la comparación siguiente. Si, por ejemplo, nos persiguiese un tigre, vamos a poner, eso realmente nos inspiraría miedo porque lo consideraríamos que realmente constituye una amenaza para nuestra integridad física. Pero si después de esa situación, cada vez que viésemos un gatito doméstico, nos entrara el mismo agobio, el mismo miedo, entonces eso ya es una amenaza a nivel subjetivo. Y entonces eso nos produce un estado de ansiedad porque creemos que ese gatito nos puede causar el mismo daño que un tigre, lo cual en general no es verdad. Por lo tanto, la ansiedad y sobre todo la ansiedad crónica puede ser generalizada y no tiene un foco o una causa concreta en cada momento. La ansiedad puede producir en el cuerpo ciertos cambios fisiológicos. Podemos decir que la ansiedad está asociada a una actividad cerebral excesiva, es decir, que en el cerebro se activan a la vez demasiadas neuronas. Por lo tanto, hay una actividad excesiva dentro del cerebro. Cuando las neuronas tienen una carga positiva es cuando se activan. Y una de las sustancias que aumenta la carga positiva se llama el glutamato. Vamos a estar viendo estas cosas un poquitín más adelante. Cuando las neuronas tienen una carga negativa, en cambio, no se activan. Y una de las sustancias que aumenta la carga negativa se llama GABA. Así que para reducir o prevenir la ansiedad, el cerebro requiere una menor actividad de glutamato y una mayor actividad de GABA. Ahora, vamos a ver que hay ciertos aceites importantes que pueden influir sobre la actividad tanto de glutamato como de GABA.
Tanto la manzanilla como la matricaria inhiben los receptores de glutamato. Por lo tanto, mediante este mecanismo pueden contribuir a reducir los estados de ansiedad porque reducen la actividad de las neuronas en el cerebro. La valeriana y la flor de la pasión facilitan el proceso de vinculación de GABA a los receptores de GABA en el cerebro. Por lo tanto, el efecto es el mismo que la manzanilla y la matricaria, pero el mecanismo de acción es distinto. La valeriana, el lúpulo y la matricaria inhiben también el trastorno de ansiedad generalizada y aumentan así los niveles de GABA. Por lo tanto, vemos que algunos aceites tienen una vía de acción principal, mientras que otros tienen dos o en algunos casos más. Y estos son los aceites principales que diría que deberíamos tener en cuenta cuando estamos trabajando con un animal que sufre ansiedad. Ahora vamos a ver qué son el glutamato, GABA y el trastorno de ansiedad generalizada. El glutamato es el anión de ácido glutámico en su papel de neurotransmisor y es con mucho el neurotransmisor más abundante en el sistema nervioso de los vertebrados. Y los animales con los que trabajamos en general son vertebrados. La GABA es un neurotransmisor, pero es inhibidor y es muy extendido entre las neuronas de la corteza cerebral. GABA además contribuye al control de la motricidad, de la visión y otras muchas funciones corticales. También, como estamos viendo, regula la ansiedad. El trastorno de ansiedad generalizada es un trastorno que se caracteriza por una preocupación excesiva, incontrolada y muy a menudo irracional. Es decir, es una aprensión acerca de los eventos o actividades. Y esto es una de las cosas muy extendida en los casos de ansiedad. Ahora, ¿qué son los neurotransmisores? También se llaman mensajeros químicos. Y eso es un nombre muy gráfico que nos describe muy bien cuál es su papel. Los neurotransmisores entonces son agentes químicos que transmiten señales a través de una sinapsis química, por ejemplo, de una junta neuromuscular. El mensaje enviado pasa de una neurona a otra neurona o a una célula muscular o a una glándula receptora. Algunos ejemplos de neurotransmisores son, como hemos visto, el glutamato y GABA, pero también noradrenalina y acetilcolina. Ahora, en nuestro equipo de zoofarmacognosis tenemos bastantes aceites que podemos aprovechar para ofrecer a los animales que sufren de ansiedad. Los aceites principales, para llamarlos de alguna manera, que podemos ofrecer son la bergamota, el cáñamo, copaíba, geranio, hipérico, incienso, lúpulo, manzanilla, matricaria, la mejorana, naranja dulce, nardo, neroli o azahar, el tilo, la valeriana y vetiver. Pero aparte de los aceites principales, podemos también ofrecer aceites que son tranquilizantes como apoyo. Uno de ellos podría ser el aceite macerado de caléndula, la cebada en polvo, el aceite de coco, lavanda, el aceite macerado de salvado de arroz y el aceite de tabaco. También aquí podríamos añadir la espirulina. Además, como muchas veces las condiciones de ansiedad tienen asociados ciertos traumas y emociones negativas, siempre conviene ofrecer algún aceite para la descarga emocional o liberación de emociones contenidas y que no se han podido soltar anteriormente. Estos aceites, los principales son aceite esencial de raíz de angélica, aceite de aquilea y la rosa, que puede ser aceite esencial o absoluto o en agua floral.
Ahora, la ansiedad puede afectar el cuerpo de diferentes maneras y por lo tanto puede tener efectos. Diferentes aceites pueden ser los más indicados para diferentes efectos. Algunas de las consecuencias de la ansiedad pueden ser la diarrea, trastornos digestivos, disfunción cognitiva, que por ejemplo puede dar lugar a falta de concentración, comportamientos nerviosos e incluso reactivos, y esto significa que el aceite más adecuado puede variar dependiendo de las circunstancias y los síntomas que presenta cada animal. La automedicación por parte del animal, si conocemos las propiedades de nuestros aceites, podemos tener una idea bastante clara de cuáles podrían ser los más apropiados a ofrecer. Y sin embargo, cuando estamos trabajando con la zoofarmacognosis, sabemos y debemos recordar que nosotros no recetamos nada. Así que, en base a nuestros conocimientos, podemos hacer una preselección de aceites, pero al final debe ser el animal que elija o rechace las sustancias ofrecidas. A veces podemos estar muy equivocados y el animal nos enseñará el camino si escuchamos y observamos sus respuestas. Sabemos y siempre tenemos que recordar que la observación de las respuestas del animal es una de las tareas más importantes que debemos realizar durante una sesión de zoofarma. Esto significa que debemos tener en cuenta, tener la mente abierta y no insistir en que nosotros lo sabemos todo cuando el animal nos está indicando claramente que necesita otra cosa diferente. Ahora, vamos a ir de uno en uno viendo cuáles podrían ser las propiedades de las diferentes cosas que podemos ofrecer. La cebada contiene considerables cantidades de magnesio y el magnesio ayuda a calmar y equilibrar el sistema nervioso afectado por la ansiedad. Esto es muy importante cuando trabajamos con animales en refugios o en centros de rescate, porque a menudo la dieta que tienen es deficiente en magnesio. Además de esa carencia o deficiencia, los altos niveles de ansiedad que pueden sufrir en estos ambientes puede afectar de forma negativa la digestión de minerales importantes, y el magnesio es un mineral. Y eso significa que puede aumentar los problemas comportamentales que pudieron contribuir a por qué los animales fueron abandonados en primer lugar. Por lo tanto, el magnesio es una sustancia importante a tener en cuenta. La bergamota es otro aceite que muchos animales eligen cuando la ansiedad se manifiesta en la piel. Como los demás aceites cítricos, el aceite esencial de bergamota tiene un efecto estimulante, así que lo eligen a menudo los animales deprimidos o que se sienten bajos, porque estos aceites estimulantes ayudan a dispersar las emociones negativas que pueden surgir a partir de los estados de ansiedad o que pueden dar lugar a estados de ansiedad debido al entorno en que viven los animales. Por lo tanto, el aceite de bergamota puede ayudar a equilibrar el sistema emocional del animal. El aceite macerado de caléndula, que como hemos dicho antes, es un aceite de apoyo, nos ayuda porque la ansiedad a menudo afecta el sistema digestivo o la piel. Y el aceite macerado de caléndula es uno de los favoritos de los animales que padecen ansiedad que afecta la digestión o la piel. Además, es antiespasmódico y eso significa que tiene incidencia también sobre la digestión. Se cree que la caléndula imita los efectos de los esteroides y que este es uno de los motivos por los que tiene una acción tan eficaz sobre la piel. El aceite de caléndula, además, es un aceite que reconforta, porque la planta, si miramos la flor, es una flor que da alegría, que anima. Hoy por hoy, hasta hace poco, solo teníamos el aceite macerado de caléndula, pero ahora está disponible el aceite obtenido
mediante extracción por CO2. Entonces aquí tenemos dos opciones. El aceite de copaíba, sabemos que el constituyente principal es una sustancia que se llama beta-cariofileno. Y el beta-cariofileno actúa como agonista de los receptores cannabinoides de tipo 2. Un agonista es una sustancia química que se liga a un receptor y al hacerlo activa el receptor para producir una respuesta biológica. Lo contrario de un agonista es un antagonista, y los antagonistas bloquean la acción y por lo tanto inhiben la respuesta fisiológica. Por lo tanto, el aceite de copaíba puede ser importante en la fisiopatología de la ansiedad. También actúa en el proceso inflamatorio. Eso significa también que en el ámbito emocional este aceite puede ser importante porque aumenta la autoestima del animal, fortalece los vínculos afectivos y reduce la ansiedad por separación. Estoy experimentando con este aceite desde hace algún tiempo y hasta la fecha compruebo que lo eligen los animales con problemas cardíacos, con problemas cutáneos y que los que padecen hiperexcitabilidad. El incienso es un aceite muy útil en casos de ansiedad y también de miedo porque, para decirlo de alguna manera, ayuda a levantar una barrera entre el animal y el entorno que le resulta estresante. Un estudio realizado en 2008, utilizando ratones, demostró que el componente responsable del efecto ansiolítico es el acetato de incensol. El incienso también estaría indicado cuando la ansiedad produce diarreas. El incienso también afecta el sistema respiratorio porque hace como si se ensancharan los pulmones y por lo tanto la respiración se hace más profunda, y sabemos que una respiración profunda contribuye a inducir la calma. No por nada sabemos que el incienso se lleva utilizando desde hace siglos, por no decir milenios, en la mayoría de las culturas religiosas para aumentar el estado de calma y tranquilidad para poder ejercer mejor los ejercicios espirituales que se requieran en diferentes ámbitos religiosos. El aceite de geranio es importante cuando la ansiedad tiene una base hormonal. Por lo tanto, es una buena idea ofrecer el aceite esencial de geranio, sobre todo a las hembras. Los machos responden mejor a la bergamota que hemos visto antes. Tanto la bergamota como el geranio ayudan a equilibrar el cuerpo y la mente. Y la bergamota, como estamos diciendo, actúa más sobre las hormonas masculinas, mientras que sobre las hormonas femeninas el geranio regula su actividad. Hay que tener en cuenta que a menudo las hembras en celo o postpartum pueden exhibir comportamientos ansiosos y por lo tanto es interesante, o puede serlo, ofrecer este aceite, el geranio, a las hembras cuando están en estos estados. Además, las hembras esterilizadas también pueden responder al aceite de geranio porque el proceso de esterilización produce trastornos hormonales y estos trastornos pueden durar meses. Por lo tanto, aunque la hembra haya sido esterilizada hace algún tiempo, siempre conviene ofrecerle el aceite de geranio cuando exhibe estados de ansiedad. La matricaria, que hemos hablado antes, al igual que la manzanilla, inhibe los receptores de glutamato y así es como produce su efecto tranquilizador. Además, la matricaria también hemos visto que tiene otra vía de acción porque inhibe el trastorno de ansiedad generalizada y así se aumentan los niveles de GABA
lo que contribuye a producir un mayor nivel de calma en el animal. El aceite de cáñamo disponemos de él en dos formatos. Tenemos el aceite vegetal y el aceite esencial. El aceite esencial creemos que sería más apropiado cuando se trata de problemas de ansiedad o nerviosismo, porque es un sedativo y un ansiolítico muy potente. A menudo los animales que eligen el aceite esencial de cáñamo también eligen el aceite de valeriana, y esta es una sinergia muy tranquilizadora. Cuando desean liberar recuerdos negativos que pueden ser la causa de la ansiedad o tener un efecto sobre la ansiedad, también pueden seleccionar el aceite de tila, neroli o de mimosa, y también producen diferentes sinergias que pueden ser de interés. El aceite vegetal de cáñamo apoya el sistema nervioso y lo eligen los animales que padecen ansiedad nerviosa porque induce un estado de paz y de tranquilidad. Por lo tanto, tanto el aceite vegetal como el aceite esencial pueden ser importantes en los estados de ansiedad. El aceite de lúpulo es interesante porque hasta 1990 el lúpulo estaba clasificado botánicamente en la familia de las ortigas, es decir, la Urticaria. Pero desde 1990 se ha trasladado a la familia de cannabis, porque en esas fechas se realizaron unos estudios que comparaban el ADN del lúpulo y de Cannabis sativa. Y esos estudios revelaron que su ADN compartían varios aspectos. Por lo tanto, ese cambio ha sido bastante dramático. Y al hacer ese cambio, hace muy claro que al compartir muchos aspectos de su ADN, también comparten muchas propiedades ansiolíticas, tanto el lúpulo como Cannabis sativa, o es decir, el cáñamo. El lúpulo también es sedativo y hemos visto que inhibe el trastorno de ansiedad generalizada, aumentando así los niveles de GABA. Calma la hiperactividad y la excitabilidad que pueden ser el resultado de un estado de ansiedad. Por lo tanto, otro aceite muy importante. El jazmín, todos sabemos que es un aceite profundamente reconfortante y por lo tanto puede ayudar a aliviar el aburrimiento y la ansiedad que sienten los animales cautivos o que viven en refugios donde carecen de estímulo. Y esa carencia y falta de estímulo puede contribuir a la frustración y la ansiedad que sienten los animales en estos entornos. El aceite de jazmín fomenta una sensación de calor y de seguridad que ayuda a disminuir las sensaciones de ansiedad y los comportamientos obsesivo-compulsivos a los que pueden dar lugar. Todos hemos visto, si no en la realidad, sí en películas, animales en zoológicos y en ciertos ambientes como pueden ser centros de acogida, donde pasan el día dando vueltas y vueltas en su recinto o que persiguen su propia cola. Estos comportamientos obsesivo-compulsivos es importante que se trabaje para intentar disminuirlos y el jazmín es uno de los aceites que puede contribuir a ello. El aceite de lavanda se conoce muy bien y es otro aceite muy reconfortante y como tal puede contribuir a disminuir la ansiedad y fomentar el sueño. Y el sueño, como sabemos, es un gran sanador para los animales ansiosos, nosotros incluidos, porque durante el sueño podemos procesar muchas cosas que durante el día nos pueden estar obsesionando. El aceite de tilo es uno de los aceites que a menudo es elegido por los animales que han sufrido abusos de cualquier tipo. Estos animales pueden volverse y hacerse introvertidos y por lo tanto pueden exhibir síntomas de ansiedad crónica e incluso pueden llegar a exhibir reactividad. Esto significa que el aceite de tilo puede ser un recurso muy importante en los refugios y los centros de rescate.
En este contexto, se puede ofrecer el aceite de tilo conjuntamente con otros aceites para liberar los traumas de los abusos que han sufrido en el pasado, como pueden ser la rosa y el aceite de angélica o de aquilea. Y así se pueden formar diferentes sinergias según lo que elija cada animal. El aceite de neroli o azahar tiene un efecto antiespasmódico y por lo tanto esto es de gran utilidad en los casos de trastornos digestivos debidos a la ansiedad. Eso puede ser en casos de cólico o cuando el estrés y la ansiedad dan lugar a diarreas. En un estudio realizado por científicos coreanos sobre 83 personas hipertensas, se ofreció aceite de lavanda y una mezcla de lavanda, neroli, ylang ylang y mejorana. La ruta de administración fue la inhalación y esto para nosotros en la zoofarmacognosis es importante porque en una gran mayoría de los casos los aceites esenciales los aceptan los animales a través de la inhalación o el olfateo. Se vio en este estudio que tras inhalar la mezcla, los niveles de cortisol bajaron y se disminuyó la presión sanguínea. Por lo tanto, el neroli puede ser un aceite importante en estos casos de ansiedad. También en Andalucía, en España, en muchos hospitales se sigue utilizando todavía la infusión de azahar, sobre todo cuando las infusiones de tila o de manzanilla no producen el efecto tranquilizador deseado. Por lo tanto, luego se utiliza la infusión de azahar. El aceite de tabaco es importante. Sabemos que el componente psicoactivo más importante del tabaco es la nicotina. Y su principal campo de acción es en el área de la función cognitiva, de la memoria y del aprendizaje. A menudo la ansiedad y el estrés comprometen la capacidad de concentración, así que el aceite de tabaco podría ser importante y estar indicado para los animales que sufren estos síntomas debido a la ansiedad. También puede ser de utilidad para los animales mayores que empiezan a demostrar signos de demencia, que también puede dar lugar a ansiedad porque la demencia puede producir una sensación de no saber dónde se está, de desorientación. Y eso también se ve en las personas, por lo tanto, el aceite de tabaco puede ser importante en estos casos. Se ha comprobado también que a menudo los animales ansiosos eligen el lúpulo y el tabaco conjuntamente, formando otra sinergia interesante. La flor de la pasión, lo hemos comentado antes, es una de las plantas que tiene acción sobre el GABA. Las propiedades más conocidas del aceite vegetal de la pasiflora son que es antiinflamatorio, es sedativo y antiespasmódico. Un estudio realizado sobre los aceites de tilo y de pasiflora confirmó que las propiedades sedativas de los dos componentes principales de esos aceites son el benzaldehído y el alcohol bencílico. Debido al efecto sedativo, el aceite de pasiflora también se puede ofrecer en casos de ansiedad. Y hemos visto antes que su vía de acción o su mecanismo de acción es que facilita la vinculación de GABA a los receptores de GABA, por lo tanto, inhibiendo la activación de la ansiedad en el cerebro. La manzanilla, sus propiedades tranquilizantes son muy conocidas. Tiene un efecto profundo sobre el sistema nervioso y así fomenta el sueño y la relajación. Como hemos visto antes, al principio de este webinar, la manzanilla, junto con la matricaria, inhibe los receptores de glutamato y por lo tanto es útil en casos de ansiedad y nerviosismo.
Los animales de temperamento ansioso o nervioso, por lo tanto, pueden elegir este aceite bastante a menudo. Los ésteres constituyen aproximadamente el 75% del aceite de manzanilla. Y los ésteres calman el sistema nervioso y producen un efecto antiespasmódico. Esto significa que el aceite puede ser muy útil en casos de trastornos digestivos derivados del estrés o de la ansiedad. Y esto puede ser, por ejemplo, casos de cólico o cuando los animales tienen las heces blandas. Muchas veces los animales que padecen ansiedad pueden tener las heces blandas e incluso pueden tener estar envueltas en una película mucosa que puede ser blanquecina. Entonces, cuando el estado de ansiedad da lugar a trastornos digestivos, puede estar indicado el aceite de manzanilla. Por lo tanto, conviene ofrecer el aceite de manzanilla cuando la ansiedad da lugar a trastornos o digestivos o de la piel. El aceite de hipérico es un aceite macerado. Los efectos antidepresivos y sedativos del hipérico están muy bien documentados. Es una de las sustancias derivadas de las plantas más estudiadas a nivel científico. Uno de los constituyentes responsables de este efecto antidepresivo y sedativo es la hipericina. Pero se ha descubierto que hay otro componente del hipérico que se llama la hiperforina, que puede ser aún más eficaz. Lo que pasa es que la hiperforina es altamente inestable y eso significa que debe mantenerse en un aceite portador o hay que usar la planta fresca recién cortada. En la zoofarmacognosis sabemos que nosotros utilizamos el hipérico en forma de aceite macerado, por lo tanto, así tenemos acceso a ambos constituyentes, ambas sustancias, tanto la hipericina como la hiperforina. Por lo tanto, los animales hiperactivos y ansiosos pueden elegir el aceite de hipérico muy a menudo. El efecto puede deberse a que esta planta aumenta los niveles de serotonina y noradrenalina en el cuerpo. Y la serotonina y noradrenalina son neurotransmisores importantes. La importancia de la serotonina es que ayuda a restablecer la comunicación neural y eso permite que el animal salga de un estado reactivo y que empiece a pensar. Todos los estados de ansiedad están en general cortando la capacidad de pensar. Estamos dando vueltas y vueltas y vueltas de forma casi obsesiva a una idea que nos está produciendo esa ansiedad. Por lo tanto, si podemos restablecer la comunicación neural y volver a pensar, podemos ayudar a los animales a volver a salir de ese estado de ansiedad y volver a pensar y tomar decisiones adecuadas a la situación en vez de reaccionar ante ellas. Una advertencia que hay que tener en cuenta siempre es que al ofrecer el aceite de hipérico a los perros en concreto, debemos respetar el protocolo, porque el aceite de hipérico es el único aceite que necesita una ventana de 24 horas para que los cánidos puedan regular la dosis. Por lo tanto, en la primera toma no debe tomar más de 20 mililitros de hipérico. Pero, de todos modos, es un aceite muy importante y muy útil en los casos de ansiedad. Yo, con mi collie barbudo, cuando sufría de ansiedad, sobre todo por separación aguda, una ansiedad aguda, el aceite de hipérico fue uno de los principales que tomaba. Empezó tomando 100 mililitros diarios después de la primera toma y paulatinamente fue reduciendo la cantidad hasta llegar a 25 mililitros. Cuando llegó a 25,
dejó de tomar el aceite de hipérico y nunca más lo ha vuelto a tomar. Luego pasó al aceite de cáñamo y con el aceite de cáñamo empezó tomando aproximadamente 65-70 mililitros y fue reduciendo la cantidad paulatinamente hasta llegar a 15. Cuando llegó a 15, dejó de tomarlo y no lo ha vuelto a tomar más tampoco. Otro aceite importante es el aceite de nardo, que es un aceite tranquilizante, por lo tanto útil en los casos de ansiedad. Botánicamente el nardo pertenece a la misma familia que la valeriana y a veces es conocido como la valeriana falsa. La importancia de esto es que a los gatos muchas veces no les gusta tomar el aceite de valeriana, pero sí eligen el aceite de nardo. Y eso es muy importante, yo creo, y reconfortante para nosotros, porque así tenemos un aceite más específico para los gatos que pueden ser más quisquillosos que otras especies de animales. El aroma del aceite de nardo es muy reconfortante y afecta la mente y el sistema nervioso. Otro aceite muy importante que llevamos mencionando desde el principio es el aceite de valeriana, cuyos efectos sedativos están muy bien documentados y bien conocidos. El aceite de valeriana ejerce un efecto sedativo sobre el sistema nervioso central, pero también estimula la digestión y el sistema cardiovascular. Como hemos visto al principio, su mecanismo de acción es que, o uno de ellos, es que inhibe el trastorno de ansiedad generalizada y eso permite que aumenten los niveles de GABA. También el segundo mecanismo de acción es que facilita la vinculación de GABA a los receptores de GABA. Y eso, por lo tanto, este doble mecanismo de acción quiere decir que es un aceite que puede tener un efecto potente en la reducción de la ansiedad. La otra cosa importante de la valeriana es que el aceite se obtiene desde la raíz, a partir de la raíz de la planta, y por lo tanto es una excelente puesta a tierra. Muchos animales que padecen ansiedad no están arraigados, no tienen los pies realmente puestos en la tierra. Por lo tanto, es importante tener un aceite que les ayude a volver a tierra, a tener puesta a tierra. Otro aceite que también es importante en este sentido, porque también se deriva de la raíz, es el aceite de angélica. Espero que esta pequeña visión general de las sustancias que utilizamos en zoofarmacognosis, que pueden ser de utilidad para los casos de ansiedad, sea de utilidad y que tengan la confianza a partir de ahora de empezar a poner en práctica ofreciendo estos aceites a los animales que padecen estados de ansiedad que por desgracia van en aumento debido al mundo en que vivimos y el entorno en que viven muchísimos animales. Muchísimas gracias por asistir y espero volver a verlos de nuevo en otro momento.